Asientos. En primer lugar, agradecido a Dios por este privilegio de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Mi nombre es Aldo Martín Bustos. Soy un ancianito de 65 años. Estoy casado. Mi esposa se llama Norma. Ella le hubiese gustado muchísimo estar compartiendo con ustedes hoy, pero ella hoy le tocó predicar en mi iglesia. Así que bueno, ella está allá y yo estoy acá. Es decir, que la iglesia se salvó. Ustedes no. Bueno, es un privilegio. La verdad que agradezco a Dios la oportunidad de poder conocer al pastor. Realmente Hugo ha sido y es una persona que me bendice plenamente. Soy muy bendecido por él. Dios me bendice a través de él y por eso estoy feliz, porque sé que Dios a esta familia la bendice a través de este Señor. Ámenlo, cuídenlo, porque, como dice Apocalipsis, es un ángel dado a la iglesia. Así que, parafraseando, ¿no?, el texto, gracias por permitirme estar compartiendo con ustedes. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Bautista Rey de Gloria, ahí en el partido de la Noche, en Monte Chicolo, y les traigo el amor y el saludo de esta congregación hermana. Así que bueno, agradecido por esto y bueno, le pregunté al pastor cuánto tiempo más o menos puedo estar ocupando y me dijo de 3 a 4 horas. Así que bueno, gracias por esto, pastor. No voy a tener. Así me dijeron la última vez en la iglesia y casi me echaron. Pero bueno, realmente es grato. Para mí es un privilegio, es una gran responsabilidad. Y cada vez que el Señor me permite compartir su palabra, yo entiendo algo, tengo algo muy claro, que yo tengo que morir. Yo no puedo subir a este lugar porque la persona de Aldo no sirve, no vale. Acá el único que vale es Dios y sobre todas las cosas su palabra. Así que eso me hace temblar. Y quisiera disfrutar junto a ustedes porque Dios me ha hablado a mí. Compartir con ustedes lo que Él me ha dado y que podamos disfrutarlo. ¿De acuerdo? Yo los invito a que se pongan de pie, vamos a orar. Voy a cambiar las palabras porque si no, como buen ancianito, creo. Y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Dios que nos hable esta mañana. Padre eterno, gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, como familia de poder escuchar tu dulce voz. Que sea tu Espíritu Santo quien se mueva en esta mañana. Háblanos en nuestra vida, habla en nuestros corazones, Señor. Habla nuestras necesidades, Señor. Si es necesario, Señor, que tú estés instruyéndonos, reprendiéndonos, exhortándonos, Señor, consolándonos, Señor, es lo que necesitamos de nuestra vida. Porque queremos empezar, Señor. Y queremos, a través de esta vida, Señor, y a través de tu palabra, poder reflejar a Cristo con mayor claridad de nosotros. Gracias, bendice tu palabra. Bendito Espíritu Santo, que seas tú quien hables en esta mañana y que podamos disfrutarte, Padre, a través de Cristo. Gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Tengo 3 hermosos hijos, casados, tengo 6 nietos, tenemos con mi esposa 6 nietos, 5 mujeres y un varón. Yo creo que es el regalo más hermoso que la vida nos puede dar. Y más para aquellos que ya somos, como en mi caso, adultos mayores, porque a veces uno, cuando es joven, en el trajín de la vida y la responsabilidad, uno tiene que trabajar y no puede disfrutar el tiempo con sus hijos o el tiempo que le desearía dedicarle a los hijos. Pero cuando uno ya es grande y ya ese tiempo lo puede tener, ya no le puede devolver a los hijos lo que no les pudo dar en ese tiempo. Y Dios nos regala a los nietos. Entonces podemos devolverles a los hijos a través de los nietos lo que ellos no les pueden dar. Así que bueno, feliz por lo que Dios nos ha dado. Evidentemente salí de mi casa, fíjense,
Qué nervioso estaba porque es una responsabilidad compartir la palabra de Dios. Que me traje la tabla más chiquita, si me olvidé la tabla. Pero, como decía el pastor, Dios debe tener un propósito. ¿No es así? Amén. En 1840, Inglaterra pudo experimentar una explosión de avivamiento. Fue tan grande esa explosión que muchos siervos y muchos pastores decidieron entrar a la obra misionera. Es así que salieron a la obra misionera y salieron a muchos lados del mundo. Entre ellos también está Argentina, está lógicamente Estados Unidos. Pero hubieron un grupo de pastores galeses que sintieron el llamado fuerte de parte de Dios de ir a la India a predicar el Evangelio. La India era un lugar bastante, podríamos decir, politeísta, muy arraigado en sus costumbres y en sus convicciones religiosas. Y estos misioneros se enfrentaron a una gran oposición. De hecho, muchos fueron masacrados, asesinados, pero a pesar de todo esto, el Evangelio siguió creciendo hasta que uno de ellos, en 1869 aproximadamente, pudo llegar a una zona llamada Ased de la India, que estaba al nordeste de la India. Pudo llegar ahí y pudo comenzar a predicar el Evangelio. En esta situación y en este lugar, en un pueblo, uno de los habitantes de ese pueblo abrió su corazón a Cristo, recibió la palabra de Dios y fue transformado él y toda su familia. Esta persona se llamaba Axel. Y Axel, lógicamente, junto con su familia, fue a vivir a una ciudad o a un pueblo que estaba dentro de esta zona de Assam, perdón. Vivió por muchos años y en ese pueblo, lógicamente, había costumbres tribales muy fuertes. El jefe de la tribu tribal era una persona que había sido preparada de la niñez para poder dirigir y guiar al pueblo. En cuanto a las costumbres religiosas, era la persona que podía legislar legalmente el pueblo, podía determinar las leyes y era el encargado de guardar y hacer respetar la cultura, la tradición y la religión. Llega a los oídos de este jefe de que había una familia que había cambiado su fe, que había tenido contacto con los misioneros cristianos y que había decidido aceptar esa fe que ellos rechazaban y que ellos consideraban que era un peligro contra su cultura y contra su fe. Es así que este jefe tribal manda a llamar a Axel, manda a traer realmente a través de la gente armada de la tribu a Axel y a su familia justamente a la plaza de ese pueblo. Cuando los traen, este jefe tribal, que era muy agresivo, de por sí eran tribus muy agresivas, eran considerados cazadores de cabeza, porque ellos a los misioneros y a los enemigos les cortaban la cabeza y las exponían como trofeo. Que no tiene nada que ver con los cazadores de cabeza del Amazonas. Aclaro esto por las dudas. Ahora, cuando los traen ahí, en la mitad de la plaza, los hacen arrodillar, era Axel, su esposa y sus 2 hijos. Este jefe tribal agarra y le dice a Axel: si no renuncias a esa fe, vamos a terminar con la vida de ustedes. Axel, con una calma increíble, levantó su cabeza, miró al jefe tribal y le dijo: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Lógicamente el jefe tribal, enojadísimo por esta situación, le dijo: si no renuncias a tu fe, voy a matar a tus hijos. Voy a hacer matar a tus hijos delante de vos y delante de tu esposa. Axel levanta nuevamente el rostro y dijo: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Más enfurecido todavía, ordena matar a las criaturas.
Axel, con el rostro empapado en lágrimas, enfrentó nuevamente, sin inmutarse, sin desconfiar y sin quebrarse. Esto enfureció mucho más todavía al jefe tribal y le dice: mira, Axel, si no renuncias a tu fe, voy a matar a tu esposa. Axel, con el rostro lleno de lágrimas, le dice al jefe tribal: aunque me deje, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Y delante de él asesinaron a su esposa. Sorprendido el jefe tribal, porque era una mezcla de furia, pero también de sorpresa, que no podía entender. Vuelve a hablarle a Axel y vuelve a darle una nueva oportunidad y le dice: Axel, nega tu fe. Si negas tu fe, vas a poder vivir. ¿Y saben lo que contestó Axel? Después de haber perdido a sus hijos, delante de sus ojos y de su esposa, el amor de su vida, lo miró y dijo: la cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás. Y lo mataron. Esta historia que les estoy contando es real. En ese momento, todo el pueblo quedó en silencio. No entendían lo que estaba pasando. No por la crueldad con que trataron el caso, porque estaban acostumbrados, sino simplemente por la actitud de esta familia. Y ahí hubo un milagro grandísimo, porque una semilla se sembró en el corazón de este jefe. El jefe fue a su casa y por muchos días quedó atormentado. Él no podía comprender qué era esa fe, quién era ese Dios que ponía una fe tan grande en el corazón de una familia que era capaz de entregar su vida y no renunciar por él. Y estuvo muchos días pensando, hasta que en un momento se pone de pie, llama a los que serían sus soldados, manda a llamar a todo el pueblo y los reúne en el centro de la plaza. Y una vez que está todo el pueblo en el centro de la plaza, él agarra y le habla a todos y le dice: yo he decidido seguir a Cristo. Yo entregué mi vida a Cristo y ya no voy a volver atrás. Todo el pueblo aplaudió. A partir de ese momento, todo el pueblo se convirtió. Y la India comenzó a vivir un avivamiento tan grande, porque de ese pueblo salieron muchos pastores y misioneros. Todo por la fe y la entrega de la familia. ¿Qué es esta fe? ¿Qué es la fe? Que puede llevar a una persona a ser capaz de entregar lo que más ama por amor de aquel en quien cree. En 1940 aproximadamente, un poco más, un poco menos, no me acuerdo la fecha exacta, 4 misioneros salieron a evangelizar el Auca. Las tribus aucas que no habían sido, no había llegado el hombre blanco hasta ellos. Eran 4 pastores que se habían preparado en sus vidas entregadas a Cristo, se habían preparado en seminarios, en iglesias, habían servido, se habían preparado para ese llamado, porque Dios los llamó a evangelizar a los aucas. ¿Saben lo que pasó? Llegaron al centro del Amazonas y ellos trataron de tener contacto con una de las tribus más agresivas
justamente los aucas. Ellos lograron tener un breve contacto con ellos y pensaron que ya sí se había abierto la posibilidad de una puerta para evangelizarlos. Ellos tenían una avioneta y tenían un rifle. ¿Saben lo que pasó? Una mañana salieron toda la tribu, con lanzas y flechas para matarlos. Ellos dispararon al aire. Podrían haberse defendido y seguramente se hubiesen salvado, porque tenían balas y un arma que podía ayudarnos con esta protección. Decidieron no quitarle la vida a nadie y entregar su propia vida. ¿Qué es esta fe? ¿Qué es la fe? Hoy quiero compartirles el valor de la fe. Un tema muy importante para un cristiano. Pero para entender lo que es el valor de la fe, tenemos que preguntarnos qué es la fe. Y si yo le pregunto a ustedes qué es la fe, seguramente qué es lo que me van a responder. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo nosotros embarcamos ese texto en la comprensión de nuestra mente? También Dios dice que una fe sin obra es muerta. Y dice que para agradarle a Dios sin fe no se puede. ¿Saben que hay historias en la Biblia que nos hablan de situaciones similares a las que pasó esta familia que fueron capaces de entregar sus propias vidas por amor a un Dios que había muerto hacía más de 1800 años atrás y que ellos no conocían de forma física, pero lo conocieron de forma real en su corazón. Quiero hablar un poquito de esta fe, que no solamente agrada a Dios, sino que puede transformar la vida de aquellos que nos rodean. ¿Está dispuesto a compartir esto? ¿Lo compartimos en familia? ¿Quién tiene Biblia? Porque un cristiano sin Biblia es como salir a la calle sin documentos y desarmado. ¿Es así? Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22. Y vamos a ver esta historia, vamos a leer esta historia acerca de un hombre que está mencionado en la lista de héroes de la fe. De hecho, está considerado el padre de la fe. Ahora, no solamente está considerado el padre de la fe, sino que también ha sido llamado por Dios su amigo. ¿Qué llevó a este hombre a poder tener esos títulos y gozar del favor de Dios de esa manera? ¿Qué sucedió en su vida para que su vida sea mencionada en la Biblia y que esté dentro de la lista de los grandes héroes de la fe de Hebreos 11? Dice, versículo 1 en adelante, ¿me acompaña? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, Abraham, y dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.
y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Hasta aquí nomás. Quiero que nosotros entremos dentro del contexto de esta historia. Abraham había estado por muchísimos años viviendo bajo una promesa que él no había visto, una promesa que el tiempo se extendió a tal punto de que cualquier ser humano común podría haber dudado de lo que había pensado, había escuchado o había oído, porque se le presentó un Dios que nadie conocía. No nos olvidemos que Abraham, creo que todos conocemos la historia, Abraham no era judío. Abraham era una persona de Mesopotamia como cualquier otra, que evidentemente debió tener algo en el cual hizo que los ojos de Dios se posaran en él. Había muchos Baales en ese momento. Dios era uno de esos Baales, pero era un Dios desconocido porque los demás dioses tenían nombre. Hasta que un día se le presenta a Dios a Abraham y le dijo que lo había escogido. Lo había escogido para una obra. Y que quería hacer un pacto con él. Y le dijo que de él saldría una gran descendencia. Y a través de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Todos conocemos esta historia. Y aquí sabemos que de repente para Abraham fue muy difícil llegar a ver la concreción del principio de esa promesa. ¿Qué quiero decir con esto? Pasaron muchísimos años hasta que se hicieron ancianos, Sara y él. Cuando nace Isaac, Abraham tenía 100 años, Sara aproximadamente 90. Era imposible que algo así, partamos de una base, era imposible que algo así sucediera. Hoy es impensable. En ese momento también. De hecho, ni siquiera Sara creyó a esto, porque ella dijo: yo ya perdí la costumbre de las mujeres, es decir, ya no podía tener hijos. Pero Dios obra en lo imposible, todos lo sabemos. Y aquí encontramos a Abraham, que esperó muchísimo tiempo. De hecho, dentro de ese tiempo de espera, Abraham tuvo dudas, también tomó decisiones equivocadas. De hecho, Ismael fue una decisión equivocada de Abraham. Y a veces cuando uno toma una decisión equivocada, sin escuchar y sin esperar en la voz de Dios, las situaciones que se pueden venir por delante son peores, porque hoy en día la guerra del Medio Oriente es consecuencia de esa decisión. ¿Se entiende? Entonces ahí encontramos a Abraham, que fue un ser humano, y esto es bueno verlo porque no muestra un superhéroe, muestra un hombre común que fue escogido por Dios. Un hombre como usted, como yo, una mujer como usted, Sara, con todas las pasiones, las dudas y vivencias que cualquiera de nosotros podemos tener y enfrentar. Y aquí encontramos a estos dos personajes viendo la concreción, viendo el cumplimiento de lo que anhelaron por años y que tuvieron que esperar bajo una promesa de la cual hasta se burlaban, porque Agar se burlaba de Sara. Y ahí apareció Isaac. Imagínense para los padres que nunca pudieron tener un hijo y que pasó el tiempo. Yo he conocido personas que buscaron por años tener hijos, que su mayor anhelo en la vida después del Señor era tener un hijo y no podían y hicieron de todo. Y ya cuando ya se iba a acabar el tiempo para que pudieran engendrar, ya en el último momento de su estadio, ¿verdad?, para la mujer, quedó embarazada. ¿Saben lo que fue la llegada de un hijo? Para ellos fue terrible. Su vida gira en torno a la vida de sus hijos. Pero esto no es nada extraño. ¿Cuántos somos padres acá? Para ponerla ahí abajo. No es así que nuestra vida gira alrededor de nuestros hijos. Y a pesar de que nuestros hijos ya sean grandes y tengan hijos, nuestra vida gira alrededor de ellos. Imagínense para Abraham. Ahora imagínense a Abraham lo que dedicó a la vida de Isaac.
porque él era la promesa. A través de Isaac nacería un gran pueblo y a través de Isaac serían benditas todas las naciones. Y ahora un día, de repente, aparece Dios y le dice: Abraham, te voy a probar. Número 1, yo soy. Querido hermano, querida hermana, querido amigo y amiga, Dios te prueba. Dios te va a probar. Cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, aumentanos la fe. Ellos no sabían lo que estaban pidiendo. No se daban cuenta de lo que ellos les estaban diciendo a Cristo, lo que le estaban pidiendo. Señor, aumentanos la fe. ¿Sabes lo que significa aumentar la fe? Significa tener pruebas tan grandes como esa fe que queremos tener. Porque la prueba sin fe no es prueba, ni la fe sin prueba es fe. 1. Dios probó a Abraham. Fíjense en el texto, vamos a ir al versículo 10. Perdón, versículo 10 no, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios le dijo algo terrible. Vamos a analizar un poquito, vamos a tratar de meternos en la vida y en la mente de Abraham y de Sara. Hay un hombre que estuvo más de 60 años esperando el cumplimiento de una promesa y sobre todo esperando ver la concreción de su sueño más grande, tener un hijo. También había tenido ya un hijo con Agar, pero ese no era el hijo de la promesa. Él esperaba un hijo, pero aparte con Sara, quien amaba. Y después de haberlo tenido, imagínense cómo lo habrían amado, cómo lo habrían cuidado. Seguramente Isaac viviría envuelto en algodones. Y de repente una mañana Dios le dice: quiero que me des paz. La prueba se basa en lo que te voy a pedir. Quiero que me entregues la vida de Dios. Pónganse en la cabeza de Dios. Y Dios le da ciertas indicaciones. Dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y encima hay que prestarle atención al texto. Siempre hay frases, hay palabras, hay verbos a través de los cuales Dios nos muestra grandes verdades de las cuales nosotros tenemos que aprender. Le dijo, fíjense, encima lo resalta. Dice: toma ahora tu hijo, uno, tu único. Después de él no hay otro. Después de él no hay otro, tu único. Y después le recalca: a quien vos amás. A quien vos amás y sos capaz de dar tu vida. Que es la razón de tu vida. Dios sabía que si le pedía sus riquezas, se las entregaba. Sin miramiento. Dios sabía que si le pedía su propia vida, Abraham con gusto se lo entregó. Pero acá lo bueno de todo esto, y es lo que Dios nos enseña a través del ejemplo de Abraham, es que le pidió lo que más amaba. ¿Qué es lo que más amaba? ¿Qué es lo que más ama usted? Porque Dios no está dispuesto a compartir su libertad. Y esta es la gran prueba de Abraham. Dios no comparte lugares. Y fíjense cómo Dios encima sigue colocándole pesos a la mente y la emoción de Abraham. Dice el versículo siguiente, el versículo 2, dice: ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tenía que caminar 3 días. Imagínense todo lo que pasó por la cabeza de Abraham. Yo le hago una pregunta. Seguramente capaz que usted esté dispuesto a dar su vida por Dios. ¿Sí o no?
¿Daría su vida por un amigo? A pesar de que Dios dice en su palabra que no hay mayor amor que este, que aquel que da la vida por un amigo. Es muy difícil que la vida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a nosotros nos piden que demos la vida a nuestro hijo por un amigo? Le damos la vida a nuestro hijo. Le damos todo lo que tenemos. Pero mi hijo no. Imagínense a Abraham caminando 3 días masticando esta verdad. Tengo que matar mi propia vida. Tengo que acabar con la razón de mi vida. ¿Cómo me puede pedir Dios semejante cosa? No nos olvidemos que Él es el Padre de la fe, que Él es el que encabeza la lista de los grandes héroes de la fe y es el único que recibió de parte de Dios el título de ser santo. Pero acá encontramos a un hombre desesperado, porque Abraham no se fue con el burrito, el hijo y los 2 siervos cantando por el camino, alabando a Dios y diciendo gloria. No se fue así. Se fue con su corazón totalmente desgarrado. Era un ser humano. Y no está mal, porque era un ser humano. Por eso Dios llama a herramientas inútiles, porque solamente es humano. Y esta era la prueba de Abraham. Abraham, te voy a probar a ver si realmente sos útil para lo que yo te llamo. Abraham, te voy a probar para ver si yo sigo siendo el primero en tu vida. Y te voy a pedir lo que más quieres y lo que más amas. No tu vida, no tu riqueza, lo que vos amás. Y que eso puede quitar mi primer lugar en tu vida. Él está Abraham caminando. Y dice que el tercer día él levantó sus ojos y vio el monte de Moría, donde Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. Lógicamente este monte es el famoso monte donde se construyó el templo de Salomón y que hoy está en la mezquita, ¿verdad? Pero es increíble, ¿no? Cómo Dios es tan ordenado, es tan maravilloso. Y ahí encontramos a Abraham, que Dios le muestra, y quiero aclararle algo, porque muchas veces en los relatos que nosotros encontramos y en las historias que se nos dan y se nos dicen acerca de Abraham, cuando se habla de este hecho, muchas veces se lo presenta a Isaac como si fuera un chico de 5 años. Si bien la Biblia no nos dice nada acerca de la edad de Isaac, hay ciertos indicios que nos pueden mostrar, o ciertas evidencias que nos pueden orientar más o menos cuál era la edad que tenía Isaac. Y para que nosotros entendamos, no les voy a decir todo esto porque si no nos extenderíamos demasiado, pero les voy a dar un solo dato, que es uno de los datos simples para entender de que más o menos Isaac tendría entre 20 a 25 años. No era una criatura, era un muchacho grande. Y a todo esto comparemos a Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham? 120. Así que Abraham, no sé si caminaría ya con pastor. Ahora, él agarra, toma la leña, toma el cuchillo de sacrificio, va hacia el monte. Y una particularidad, Abraham levanta el altar. El dato que yo les quiero dar es acerca de la edad de Isaac. Está en el hecho de que para hacer un holocausto se tenía que llevar mucha madera. Y dice que la madera que ellos llevaban era bastante muy pesada. ¿En quién la cargó? En Isaac, porque él no la podría llevar. Había que subir un monte. Así que Isaac ya era un muchacho grande, de 20 a 25 años, fuerte. Por esa razón él llevó la leña, pero eso sí, Isaac no levantó el altar. ¿Quién lo hizo? Abraham.
lo que significa la palabra holocausto? ¿Saben ustedes? Significa todo quemado. Eso es lo que significa la palabra holocausto. Todo quemado. Cuando alguien va al altar es para matar. No es para adorar. Y dice que Dios le dijo a Abraham que le diera a su hijo el holocausto. Es decir, que Abraham tuvo que armar el altar, ¿en dónde? En el monte. Y ahí él sabía, imagínense el corazón y la mente de este hombre. Porque para presentar un holocausto había que degollar el animal, había que viscerarlo, había que descuartizarlo porque había que cortar los puertos delanteros y traseros, junto con la parte de las costillas, se ponía unas encima del otro sobre la leña y ahí se prendía. Y la ofrenda no terminaba hasta que no estuviera hecho absolutamente ceniza. Nada debía quedar. Eso es lo que tenía que hacer con Isaac. Eso es lo que tenía que hacer con Isaac. Así que cuando uno quiere realmente hacer que su fe crezca, o pretender que crezca la fe, tiene que pensar en primer lugar que Dios nos va a probar. En segundo lugar, dentro de esta prueba, Dios nos va a pedir lo que más amamos. Y en tercer lugar, nos va a pedir que lo matemos. Nadie sube al monte, nadie sube a presentar un sacrificio si no deja algo muerto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, a veces nosotros pasamos por pruebas, y a veces no entendemos por qué las pasamos. Sabemos que las pruebas son parte, tal vez, dentro del acervo cultural cristiano, sabemos que bueno, la prueba es parte, Dios nos, es decir, a través de esto nosotros crecemos. Es verdad, todo eso es verdad, pero va mucho más allá de esto. Dios quiere formarnos a nosotros, pero también para formarnos Dios tiene que dirigir nuestra vida. Y para dirigir nuestra vida nosotros le tenemos que entregar todas las riendas de las áreas de nuestra vida, no algunas. Porque Dios quiere estar en el centro. Cristo es el Rey y ocupa el trono en el corazón. ¿Saben cuál es el corazón al que se refiere la Biblia? Muchas veces. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es ese corazón al que se refiere la Biblia? ¿El que late? ¿En donde está el centro de las emociones? No, es este el corazón. Es la mente. Cristo quiere reinar en el corazón. Y Él no está dispuesto a compartir su trono con nadie. Queremos que aumente la fe. Muchas veces uno dice, yo tengo fe en Dios y espera cosas que de repente no tienen nada que ver con lo que Dios trazó para tu vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque esto lo muestra la Biblia en un montón de ejemplos acerca de los siervos y siervas que vivieron por fe. Y Abraham es el principal. Aquí encontramos a Abraham. Dice que comenzaron a subir hacia el monte y Isaac le dice, papá, discúlpame, pero acá está el fuego, acá está la leña. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal para el holocausto? Visualiza esa imagen. ¿Qué le dice Abraham? Dios se proveerá, dijo. Ahora, cuando dijo Dios se proveerá, realmente Abraham, en su interior, tu corazón estaría explotado. Porque él tenía la responsabilidad de acabar con eso. Ahora, fíjense la actitud de Isaac, qué maravilloso. Por eso es un ejemplo del padre y el hijo. ¿Saben qué? Les mencioné sobre la edad, la fortaleza de Isaac, la condición de Abraham, para que entendieran esto. Si hubiese querido preservar su vida Isaac, seguramente con un solo empujón tiraba a Abraham al suelo, largaba la leña y se mataba a Abraham. ¿Qué hizo Isaac? Cerró su boca y sabía que el sacrificio era él. Sabía que el padre
pesar de eso, confió ciegamente en su padre y lo siguió hasta el final. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Sabe que de la historia que yo le conté nació la canción que decidió seguir a Cristo? No vuelvo atrás. Esa fe de Abraham es la fe que descansaba en la vida de Axán, su esposa y sus hijos. ¡Qué bárbaro! ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es vivir por fe? Entender lo que es la fe. ¿Y qué es la fe? Es lo que está demostrando Abraham con sus hechos y sus escritos. Él estaba subiendo, dice que él construye el altar. Nadie va a construir tu altar en tu vida, esa relación con Dios, por vos o por usted. Usted tiene que construir ese altar. Usted tiene que subir al monte todos los días. Porque para presentarse delante de Dios, uno tiene que subir. No puede adorar a Dios estando acá abajo. Hay que subir arriba. Y cuando uno sube al altar de Dios, hay que sacrificar algo, porque el altar es muerte. Si no matamos a aquello que ocupa el primer lugar de Dios en nuestra vida, jamás vamos a tener la promesa de cumplir. Si no quitamos de nuestra vida todas aquellas cosas que impiden nuestra relación con Dios y nuestro desarrollo como cristianos, como sierva o siervo, nunca Dios va a poder cumplir su propósito en nuestra vida y nosotros jamás vamos a alcanzar nuestros sueños. Hay que sacrificar, hay que matar. Y ahí estaba Abraham. Agarra, construye el altar, pone la leña, ata a su hijo. ¿Y qué ejemplo de Isaac? Es justamente la simbología del Padre y del Hijo. Cristo muriendo en la cruz, con su boca cerrada, obedeciendo, entregando su vida, por quienes no merecíamos esa vida. El Padre entregó lo que más amaba. Isaac iba a entregar lo que más amaba. Y qué increíble, dice que yo me imagino, cuando dice el texto que lo pone sobre el altar, me imagino que se habrá subido, lo habrá ayudado el propio Isaac a que lo acomode. Isaac cuando levanta la mano con el cuchillo para degollarlo, imagínense en ese momento. Yo no me imagino levantando un cuchillo para matar a mi hijo. No lo puedo decir, no me entra. Imagínense en la cabeza de Abraham. Pero iba a bajar el cuchillo, y cuando va a bajar, Dios le dice a través del ángel: detente. ¿Quién le dice? El ángel de Jehová. ¿Saben que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es el Señor Jesús? Porque ya sé que temes a Dios. El primer punto que vimos, estamos terminando, el primer punto que vimos es que Dios prueba. En segundo lugar, Dios aprueba. Le dijo: detente, ya sé que me amas. Ya sé que soy el primero en tu vida. Detén tu mano, no le hagas daño al muchacho, porque ya sé que yo sigo siendo el primero. Y lógicamente, cuando esto sucede, inmediatamente dice que Abraham levanta su mirada, ¿y qué es lo que ve? Ve un cordero trabado en un zarzal por los cuernos. En tercer lugar, Dios, si salimos aprobados, también te va a proveer. Dios prueba, aprueba y provee. Pero si nosotros en la prueba no salimos aprobados, ¿por qué tantas veces siempre pasamos por las mismas pruebas? Hay algo que no matamos. Tal vez nos subimos al monte para tener una relación cercana con Él. Tal vez cuando subimos no matamos lo que está interfiriendo en mi relación con Él y en mi desarrollo en el servicio a Él. Por eso, una prueba reprobada es una prueba vuelta a Él. Para terminar, ¿en qué momento piensan ustedes que Dios aprobó a Abraham? ¿Aquí? Cuando iba a bajar el cuchillo sobre Isaac. ¿Qué le dice?
Uno diría, sí, este es el momento. Indudablemente, yo creo que para mí esa fue la consecuencia. Pero yo creo, en mi humilde opinión, no es la verdad absoluta ni nada por el estilo, pero viendo y analizando las Escrituras, el Señor nos mostró algo en lo personal, que para mí ese fue el momento donde realmente Dios vio la fe de Abraham. Y esto lo transformó en su amigo y lo transformó en el padre de Abraham. ¿Lo buscamos juntos? Fíjense. Versículo 5. ¿Qué dice? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y ¿qué? ¿Acaso no lo iba a matar? ¿Acaso no lo iba a descuartizar? ¿Acaso no lo iba a quemar por completo? ¿Cómo le dice entonces? Volveremos. Porque, y aquí viene lo hermoso de la enseñanza de la vida de Abraham. Abraham sabía que el único que podía cumplir la promesa era Isaac. Y como sabía que Dios era Dios y Dios cumple con su palabra, él sabía que por más que lo degollara, lo descuartizara y lo quemaba, Dios levantaría a Isaac de las cenizas y volvería con su hijo nuevamente al lado de sus siervos. No dudó, no dejó de ser un ser humano, no dejó de tener conflictos en su mente, pero su confianza fue mayor que su incredulidad. Aprendió Abraham y dijo: yo le creo a Dios. Y creerle a Dios es creerle a la palabra de Dios. La fe se basa en el cumplimiento de sus promesas, no fuera de ellas. Y las promesas de Él están ahí. ¿Quieren un ejemplo más? Y con esto cerramos. Vamos a Marcos. Evangelio según San Marcos. Marcos, capítulo 4. Aquí nos encontramos con un episodio bastante singular y que seguramente todos conocemos, todos lo hemos escuchado tantas veces, Dios nos ha hablado tantas veces. Versículo 35. Todos conocemos esta historia, donde el Señor calma la tempestad, pero también se enoja con sus discípulos. Fíjense, en aquel día, cuando llegó la noche, versículo 35, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y esta es la palabra que siempre retumba. ¿Por qué no tuvieron fe? ¿Pero qué? Metámonos un poquito en el contexto. Aquí quienes estaban hablando y que despertaron al Señor Jesús eran personas que eran viejos lobos de mar, es decir, eran pescadores, tenían como oficio, nada los iba a asustar, porque ya habían vivido habían pasado por muchas tormentas
en el transcurso de su vida y de su oficio. Así que esta tormenta habrá sido bastante fuerte, a tal punto que ellos tuvieron miedo. Y le dicen al Señor Jesús: Señor, ¿estás durmiendo cuando estamos a punto de morir? Y el Señor se levanta, reprende al mar, al viento, se da cuenta y los mira y le dice: hombre de poco café, dice el otro evangelio, ¿por qué duda? Ahora, ¿por qué le hace este reproche al Señor, el Señor Jesús a ellos? Dice Pedro en sus cartas pastorales de que él había conocido a Cristo de una manera que ya no lo conocía así. Ahora lo conoce verdaderamente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo él no se dio cuenta. Si bien él fue el que dijo: tú eres el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, lo dijo de acá, pero no lo creía acá. Si no, no tendría miedo. ¿Pero por qué le hace este reproche? Sencillamente por una sola razón. Fíjense lo que dice el versículo 35. Tan sencillo como esto. Le dijo, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién era el que lo dijo? Jesús. ¿Y quién era Jesús? Era Dios. ¿Hay algo que pueda interferir con la voluntad de Dios? ¿Hay algo que pueda quebrar y detener la mano de Dios en su cumplimiento? Cuando Dios hace una promesa, la cumple. Y en eso se basa la fe. No en lo que yo creo, no en lo que yo pienso, no en lo que yo espero en cuanto a mi propia vida, mis sueños, que no está mal. Pero todo tiene que armonizar con el propósito de Dios y el plan de Dios en cada vida. Dios trazó un plan para cada uno de nosotros y es único. Y esa es la fe. No solamente que salva, sino que trae montañas. La fe tiene que estar. La única fe que vale es la que se apoya en las promesas de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Tiene necesidad? Pedid y se os daré. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Si está pasando por alguna prueba, es tiempo de subir al monte y por ahí matar la incredulidad. Porque tal vez hay personas aquí que nunca escucharon hablar de la importancia de tener un cambio de vida, de la importancia de permitirle a alguien que nos ayude, de la importancia de abrir el corazón y permitir que Jesús como persona, no hablo de religión, no le estoy hablando de eso, porque Jesús no murió por una religión. De hecho, Jesús no era cristiano, Él era Jesús. Y Él murió de forma personal por cada uno de aquellos que iban a abrir su corazón e iban a creer. Y Él está acá. Él murió en ese monte para que nosotros hoy podamos tener vida. Si usted es una persona que todavía no escuchó de que Dios le puede dar la posibilidad de tener este cambio a través de abrir su corazón a Cristo, este es el momento. Porque así va a poder comprobar la fe verdadera. Y para aquellos que por ahí tenemos cosas todavía guardadas y que no matamos cada vez que queremos subir al altar, y por ahí no podemos subir y decimos: ¿por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué Dios no nos responde? Porque por ahí nunca subís al monte. Porque para encontrarse con Dios, Moisés tuvo que subir al monte. Para hablar con Dios hay que subir al monte. Y para que Dios te forme hay que matar en el monte, en el altar de Dios, matar lo que esté pidiendo que crezcas, que avances y que seas mejor. Yo les voy a invitar a que cierren sus ojos.